¿verdad? Otros son líquidos. Entonces, de alguna forma, para diferentes materiales puede ser aplicado el término de rheología. Apellido, por favor. Carmona. Gracias, Oscar. Ya. ¿Alguna otra opinión? Bueno, la rheología en sí está vinculado tanto a materiales sólidos como líquidos, ¿sí? Y esta ciencia se encarga sobre todo de lo que es el flujo, para lo que son gases y líquidos, y la deformación para lo que son los sólidos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del término de reología, por el caso con R, ya no es con teología, es otro estudio. Reología es otra área, ¿ya? La reología es transversal en la parte de caracterización de materiales y es ampliamente utilizado para lo que son los ingenieros de materiales, ¿sí? Que ingeniería de materiales, que bueno, en el país no lo tenemos, pero que es una ingeniería bastante común en otras universidades. Entonces, de esta forma, lo que vemos es que dependiendo en qué estado, en cuál sería la característica, si es gaseoso, líquido o sólido, en todos estos se tiene un aspecto de deformación, que es lo que estamos midiendo, ¿ya? La rheología en sí no es ciencia nueva, es una ciencia que ya data de hace varios años, ¿ya? Porque este ya data del año 1929. Y en sí es lo que mencionaba. Estamos analizando lo que es flujo, si son líquidos y gases, o la deformación si estos son sólidos, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esta deformación que en los cuerpos son sometidos? Viene de lo que son la acción de esfuerzos externos. Permítame un momento, por favor. Ahora sí. Entonces, cuando estamos hablando de deformación, hablando del aspecto de flujo, es relativo a lo que son los líquidos y gases, ¿ya? ¿De qué forma nos interesa esto, aplicar estos conceptos al área de cementos asfálticos? Que los cementos asfálticos tienden a comportarse de ambas formas. De una forma líquida cuando está a alta temperatura y sólida cuando está a baja temperatura. Entonces, esta parte o los aspectos de rheología son medidos en cementos asfálticos con lo que son los reómetros, ¿ya? Que los vamos a ver más adelante. Pasemos entonces a entender qué es lo que nosotros podemos, los conceptos asociados a rheología a lo que son los cementos asfálticos. Cuando estamos hablando de los cementos asfálticos en relación a la rheología, lo que nos interesa son las respuestas a 4 factores, a lo que es la tensión, la deformación, el tiempo y la temperatura, ¿ya? Estos 2 primeros aspectos, o lo que es la tensión y deformación, posteriormente tiene su aplicación cuando se está trabajando con los métodos empírico-mecanicistas, ¿sí? De alguna forma ustedes ya han revisado lo que son los métodos de dimensionamiento empíricos, en este caso con lo que es el Ashton 93. Pero ya la última tendencia es analizar los materiales desde un punto empírico-mecanicista, ¿sí? Es decir, ya llevando lo que son aspectos mecánicos del material.
Para eso, posteriormente, se utilizan lo que son aspectos de tensión y deformación que la mezcla asfáltica hereda del cemento asfáltico, ¿ya? Entonces, son esas características que el cemento asfáltico le otorga a la mezcla. Todos estos factores van a depender de lo que es el factor tiempo y lo que es temperatura, ¿sí? Tiempo porque puede que esté a una temperatura ambiente, pero el cemento asfáltico puede estar fluyendo, ¿sí? Y temperatura porque a una elevada temperatura en otro tiempo se puede obtener otra característica de textura de este material, ¿ya? Entonces, ¿qué buscamos de alguna forma con estos aspectos de rheología del cemento asfáltico? Es de alguna forma encontrarnos dentro de un nivel de confiabilidad de deformación del material, ¿ya? Porque al igual que pasa con los otros materiales que ustedes han analizado, lo que son concretos, lo que son aceros, ¿sí? Este material, o buscamos que todos estos trabajen en un rango que no implique su ruptura, ¿ya? De la misma forma, en este caso se tiene que entender en qué aspecto o en qué punto se está incidiendo en lo que serían factores que estén llevando al cemento asfáltico a una posible ruptura, ¿ya? Que eso sobre todo trabaja con lo que son consecuencias del tiempo y temperatura. Como se mencionaba anteriormente, este material es viscoelástico, ¿sí? Es decir, que tiene ambas características. Puede ser un sólido elástico o puede ser un fluido viscoso. En este caso, por ejemplo, ya empieza a ser un fluido viscoso a partir de temperaturas mayores a 60 grados centígrados. ¿Ya? Por eso es que era importante, por ejemplo, en las características físicas, determinar lo que es el punto de ablandamiento, porque es a partir de esa temperatura que ya va a empezar a presentar características viscosas. ¿Ya? A temperaturas bajas, es decir, de 0 grados para abajo, ¿ya? Se comporta como un sólido elástico. Entonces puede ser un material que responda fácilmente a lo que son aspectos de deformación. Y en temperaturas intermedias, estamos hablando de 0 grados hasta 60 grados centígrados, tiene ambas características, ¿sí? Es decir, es viscoelástico en estos rangos de temperatura de 0 a 60. Entonces, si nosotros revisamos a una temperatura ambiente, es un material viscoelástico, ¿sí? Está de alguna forma con características. Una parte tiene una respuesta elástica y otra parte tiene una respuesta viscosa. Y eso es, por ejemplo, lo que posteriormente se traduce en lo que son aspectos de deformación o abollamiento de la mezcla asfáltica. ¿Por qué? Porque la mezcla asfáltica hereda esa característica de este tema, de lo que es el cemento asfáltico. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Lo que se decía. A una temperatura de 60 grados centígrados y en una hora puede este material fluir, ¿ya? Pero igual a 25 grados centígrados y más tiempo, ¿sí? Este material igual va a llegar a fluir. Entonces, se tiene que determinar cuáles son las características elásticas que me está respondiendo a esta temperatura para realizar un dimensionamiento correcto en la mezcla asfáltica posteriormente, ¿ya? No sé si esta parte queda clara. Se entiende en esta circunstancia de los cementos asfálticos son viscoelásticos, ¿ya? Y esa parte o esos aspectos los mide la rheología. Y con la rheología se trabaja con lo que son los equipos denominados reómetros, que los vamos a ver a continuación, ¿ya? Esos términos o estos aspectos de rheología y lo que son la reometría, que es la ciencia que mide esta deformación a través de los reómetros, fueron evaluados con el último programa de investigación de la AASHTO, ¿ya? Que en este caso es con el programa SHERP. Este que hizo posteriormente es un siguiente estudio a gran escala que se hizo en la parte de carreteras, ¿ya? Da una nueva lógica, un nuevo panorama a lo que es la caracterización de estos materiales. Se hizo una mejora, sobre todo en lo que son caracterización de cimientos asfálticos y mezclas, y también una leve modificación a lo que son aspectos de caracterización de petros, ¿ya? En este programa SHERP sale lo que es actualmente las especificaciones SuperPave y lo que está vigente de clasificación por desempeño, ¿ya? De cementos asfálticos. Y en esa clasificación por desempeño empieza a trabajarse aspectos de rheología,
¿ya? A través de la aplicación de reómetros. Entonces, estamos en el siguiente punto, ¿ya? Empezando con el programa SHARP. El programa SHARP es el siguiente programa que data del año 1987, que tiene casi una inversión de 150 millones de dólares. ¿Qué es lo que hace esto? Mejora el desempeño y durabilidad de las carreteras, ¿ya? Que se observó que a través de lo que era el ensayo de Ashton, que era sobre todo su función de ese tipo de investigación, fue sobre todo aspectos de dimensionamiento, ¿sí? En este otro ya establecía lo que son mejoras en el material, ¿ya? Mejora el programa SHARP, a diferencia del Ashton, es que busca una mejora en lo que son las características del desempeño. ¿A qué nos referimos con desempeño? A la resistencia futura que tenga este material una vez que ha sido colocada en la plataforma, ¿ya? Entonces, a través de este desempeño, empezamos a hablar de aspectos de resistencia a la humedad, resistencia a la deformación permanente, es decir, al abollamiento, y a lo que es el aspecto de fatiga, ¿ya? Como consecuencia de este programa surge unos nuevos métodos para la elaboración tanto de cementos asfálticos como mezclas asfálticas. Y a esto se lo denomina superpave, ¿ya? Entonces, por favor, cuando se tomen aspectos o equipos de superpave y demás, estamos trabajando con lo que son características de especificaciones. No es una línea de equipos, no es una propuesta suelta, por así decirlo. O sea, sí se maneja mucho que se dice estos equipos desde la línea SuperPave. En general, estamos hablando de las especificaciones SuperPave, ¿ya? Que en este caso busca mejorar significativamente lo que era la caracterización de estáticos y mezclas asfálticas. ¿Por qué? Porque antes de estas revisiones o de estas especificaciones, los cementos asfálticos solo se clasificaban a través de sus características químicas, físicas y físico-químicas, ¿sí? Cuando en realidad varios de los aspectos que implicaban lo que es, por ejemplo, caracterización del material y otros, dependían de características reológicas, ¿sí? Y esa parte de las propiedades reológicas es lo que le da el impulso para saber en qué parte tengo una respuesta elástica y cuándo tengo una respuesta viscosa, y en función de eso dimensionar o hacer las propuestas de dimensionamiento de pavimentos, ¿ya? Entonces, estas propiedades o estos nuevos ensayos, en cierta forma, son mucho más representativos que los ensayos tradicionales, que son los ensayos o las propiedades físicas que vimos en la clase de ayer, ¿sí? Y que nos da una respuesta más acertada de cómo este material se comporta. Punto importante que cuando analizamos los aspectos de las características físicas, es que a temperatura de 25, 60 grados centígrados, ¿sí? El ensayo de penetración es a 25 grados centígrados. Ductilidad también. Viscosidad, depende qué equipo esté utilizando, pues depende si va de 60 grados para arriba, ¿ya? Pero en muy pocos casos, por ejemplo, de estos ensayos, se tiene lo que es una evaluación a bajas temperaturas, ¿sí? Porque se entiende que este material, lo que son las mezclas asfálticas, van a estar sometidas también a bajas temperaturas en sectores extremos y a temperaturas intermedias o altas, ¿ya? Entonces, a partir de esto es que dentro de su análisis toman también en cuenta lo que son temperaturas bajas, medias y altas, ¿sí? Para analizar primero las características del cemento asfáltico y entendiendo que esas características las va a heredar la mezcla asfáltica, ¿ya? ¿Qué equipos intervienen en esto? Se empieza a utilizar lo que es el viscosímetro rotacional o viscosímetro Brookfield, ¿sí? Que es lo que les decía, que aparte del viscosímetro capilar, que tiene una instrumentación bastante compleja, lo que es el viscosímetro Seibel-Purol, que en sí lo que nos da es una viscosidad relativa, pero no es la más adecuada, no se nos da una viscosidad aproximada. Empezamos a trabajar con lo que es el viscosímetro Brookfield, que sí trabaja con el efecto del torque, ¿sí? ¿Qué pasa en estas características? Pues se dispone lo que es el equipo
En esta cámara de temperatura se empieza a disponer las temperaturas de análisis, 130, 155, 175 grados centígrados, y se aplica lo que es un torque, ¿sí? En ese torque, para que esta muestra empiece a girar, va a tener una aplicación de un esfuerzo y una deformación a partir del material. Entonces, eso es lo que va revisando o lo que va captando el viscosímetro. Y a partir de eso es lo que se va graficando la curva de viscosidad-temperatura, que es lo que ustedes, por ejemplo, han trabajado en sus prácticas. Ya lo que a ustedes se les ha proporcionado en la práctica de determinación de viscosidad de cemento asfáltico son datos del viscosímetro rotacional. Por eso es que ustedes tenían, creo, aparte, datos de cuánto era el porcentaje de torque y otro, la respuesta de la viscosidad, ¿ya? Entonces, el viscosímetro Brookfield o el viscosímetro rotacional tiene esas características, ya es parte del análisis reológico. Después tenemos el DCR, que el DCR es un... Creo que acá no sé si tengo el equipo completo. No lo saqué de acá, a ver, permítanme, voy a ver si tengo alguna. No, acá, a ver, les voy a mostrar algunos fotitos. Ese es, por ejemplo, el reómetro que se trabaja con el laboratorio, ¿sí? Es el reómetro que tenemos en el laboratorio actualmente. No sé si tengo aquí una foto. Aquí es el reómetro. Este es el reómetro. Este es el equipo, el reómetro rotacional que se tiene en el laboratorio también. Y este equipo, lo que se está viendo en las diapositivas es la parte interna del cabezal acá adentro, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo en diapositivas es eso, la parte interna de la muestra, que igual, y lo que trabaja es similar a lo que es el viscosímetro rotacional. En este caso lo que aplica es un torque a partir de un plato fijo y acá se coloca la muestra de asfalto, ¿sí? Y esta muestra de asfalto se mantiene estable hasta que este esté girando, ¿ya? Entonces, a partir de esto lo que se va obteniendo es cuál es el ciclo, a partir de los ciclos que va teniendo el material, cuál es la deformación y cuál es el esfuerzo aplicado y cuál es la deformación obtenida de este, ¿ya? Entonces, en todos estos, como se trabaja con aspectos de radiología, lo que importa es obtener cuál es la deformación que tiene, ¿sí? En las temperaturas en las que estamos trabajando, casi en el DCR se trabaja entre 46 y 82 grados centígrados. Estamos en un rango viscoelástico. Entonces, en todos ellos se busca obtener cuál es la respuesta elástica del material en esa disposición viscosa que tiene el cemento asfáltico, ¿ya? Otro punto importante que se añade es la revisión a bajas temperaturas. ¿Cómo es que este material se comporta o se deforma a bajas temperaturas? En esta cámara térmica que se tiene acá, que se puede llegar hasta 40 grados bajo cero, ¿sí? Se dispone lo que son vigas de asfalto, que estas son obtenidas de la cámara de envejecimiento a largo plazo, del PAP, ¿ya? Entonces, esos ligantes que son obtenidos del PAP se disponen en moldes y se aplica una fuerza y se revisa la deformación, ¿ya? Nuevamente, en todos estos puntos, lo que estamos revisando es cuál es la deformación que el material alcanza, ¿ya? Este DTT realmente ya no lo producen, tenía una función similar a lo que son bajas temperaturas. Todos estos puntos, o todo lo que acabamos de revisar en equipos, son reómetros, ¿sí? Estamos observando lo que es la deformación en sus diferentes estados del material, ya sea sólido, elástico, viscoelástico, ¿ya? Los otros equipos que también son parte de las especificaciones Superpipe es el RTFOT, que ya habíamos revisado la clase de ayer, es el horno de envejecimiento a corto plazo.
También hace parte el horno de envejecimiento a largo plazo, el PAF, ¿sí? Y con todo este conjunto de equipos, dentro de un orden establecido de operación, nos sirve, por ejemplo, posteriormente para la caracterización por desempeño, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos en cada uno? El viscosímetro rotacional lo que nos va a dar son propiedades de consistencia, ¿sí? Consistencia relacionada al mezclado y almacenamiento. ¿Por qué? Porque lo que obtenemos a partir del viscosímetro rotacional es lo que ustedes hicieron en su práctica, una curva de viscosidad, ¿ya? El viscosímetro, el DCR, nos da las propiedades viscoelásticas a temperaturas intermedias. El RTPT hace el envejecimiento a corto plazo. El PAP, envejecimiento a largo plazo. El BBR hace el envejecimiento, caracterización de la rigidez del cemento asfáltico, pero a bajas temperaturas. Y el DTT, como les mencionaba, anteriormente era aplicado, pero ya no los produce más, porque fue directamente evaluado con características en el DCR a través de otras propiedades un poco más complejas que es de MSCR, ¿ya? Entonces, pasando a esto, tenemos diferentes puntos que utilizan estos equipos, ¿ya? Lo que es la construcción sería el viscosímetro rotacional. La parte de abollamiento y fatiga se trabaja con el DCR, con diferentes cabezales de rotación que se tengan. Y la parte a bajas temperaturas se lo trabaja con el BBR y el DTT. ¿Ya? En este caso ya exclusivamente con el BBR. Entonces, para llegar a estas fases, por ejemplo, a temperaturas muy bajitas, se tiene que pasar por fases de envejecimiento. Esto sé que antes, para sacar el abollamiento, necesito envejecer a corto plazo. Para sacar el agrietamiento fatiga, necesito hacer el envejecimiento a largo plazo. Y para lo que es el BBR, se necesita el envejecimiento a largo plazo. ¿Ya? Entonces, combinando todos estos factores, es que posteriormente se obtiene lo que es la clasificación por desempeño de cimientos asfálticos, que es lo que vamos a revisar ahora. ¿Cómo se caracterizan los cimientos asfálticos o se clasifican? ¿Okay? Habíamos visto ya que los cimientos asfálticos se pueden clasificar por lo que es el grado de penetración. Se tiene también lo que son aspectos de viscosidad y lo que es el grado de desempeño. Como habíamos visto en la clase de ayer, en las especificaciones técnicas de DC, hasta la clasificación que tenemos es por penetración, ¿sí? Todavía en la normativa nacional de grado de desempeño. Sin embargo, contrariamente, los cementos asfálticos que llegan al país ya están clasificados por el grado de desempeño. Entonces, esto lleva a que necesariamente esta norma, que es desde el 2011, si mal no recuerdo, aquí creo que está desde el 2011, tenemos 10 años de desfase en lo que es su actualización, no contempla, ¿sí? Sí, menciono contrariamente los asfálticos que llegan al país y están caracterizados por el grado PG, ¿ya? Entonces, vamos a revisar en qué consiste o cuál es la diferencia en el grado de desempeño en relación a lo que es la determinación por penetración o viscosidad. Cualquiera de estos tres aspectos clasifica un cemento asfáltico, ¿sí? Entonces, tengan cuidado cuando les estén hablando en rangos de penetración, en rangos de temperatura o en lo que es de los grados de desempeño del material. Cada uno tiene ventajas y desventajas, ¿sí? En este caso, la penetración o el ensayo de penetración se basa sobre todo en lo que es la descripción de la consistencia, pero a 25 grados centígrados, ¿ya? ¿Cuál es su ventaja? De alguna forma, puede realizarse en obra, ¿sí? Porque es el ensayo del equipo de penetración, como lo vimos ayer, es pequeño, pues fácilmente operable, 25 grados centígrados puede ser controlable, ¿sí? Y la desventaja es que es un ensayo muy básico y la propiedad que nos da son propiedades físicas. Entonces, es muy limitado el comportamiento o los resultados que se tiene. Tenemos también lo que es la viscosidad, que en este caso se trabaja con la viscosidad absoluta. Cuando estamos hablando de viscosidad absoluta, estamos hablando de lo que es el viscosímetro capilar, ¿sí? Que veíamos ayer, que tiene una instrumentación de vidrio bastante compleja, ¿sí? Y este se trabaja a 60 grados centígrados. Puede trabajarse en dos aspectos, cuando se está clasificando en su formato original, con la letra AC, o en su formato envejecido, ¿sí? Con AR.
este caso, ambas clasificaciones se realizan a 60 grados centígrados. Y la diferencia es que en este primer caso el número de identificación es la centésima parte de la viscosidad deseada. Y en este otro caso es la misma, o sea, a la misma temperatura, 60 grados centígrados, pero esta descripción ya está en Poisson, ¿ya? Ventajas de este, pues, ya está, por lo menos a 60 grados, estamos en un rango viscoso, ¿sí? Entonces ya tenemos alguna respuesta viscoelástica. Desventajas que como estamos hablando de viscosidad absoluta, el equipo es bastante delicado de operar, necesita un técnico especializado y muy pocos laboratorios de obra pueden tener este tipo de equipo en los proyectos, ¿ya? Porque la instrumentación es bastante compleja. Sin embargo, es otro tipo de clasificación, ¿ya? En algún momento se trató de hacer una compatibilización entre los grados de penetración, entre los rangos que se tiene, y la clasificación por viscosidad, pero es una aproximación, solamente una aproximación, no es que necesariamente esas características se vinculan con uno y otro, ¿ya? ¿Qué pasa cuando se tiene en estas dos clasificaciones? Se observó el siguiente problema, ¿ya? Si, por ejemplo, se tiene 3 cementos asfálticos. Estos 3 cementos asfálticos se los trata de clasificar, ya sea por su grado de penetración o por el grado de viscosidad. Entonces, nótese que el grado de penetración se hace a 25 grados centígrados. Y a 25 grados centígrados, por ejemplo, en este punto, resulta que el cemento A es igual al cemento asfáltico C, ¿ya? Pero diferente al B. Se hace una misma clasificación por viscosidad a 60 grados centígrados y en este punto resulta que el cemento asfáltico B es igual a C, pero diferente de A. Bajo estas características y haciendo una compatibilización, pareciera que A, B y C es la misma, o sea, tienen el mismo comportamiento cuando no es de una respuesta más ajustada, ¿ya? A partir de estos resultados es que surge el emplear lo que es un grado de desempeño, ¿sí? Que no solamente trate con el cemento asfáltico a temperaturas intermedias, como vemos acá, a 25 o 60 grados centígrados, sino también revise su componente más extremo, que sería la parte fría, o en la parte más cálida, ¿ya? Y es a partir de esto que se obtiene o se determina el grado de desempeño. ¿Qué hace el grado de desempeño? De alguna forma ya nos da a entender su nombre, ¿sí? Lo que hace o lo que revisa es el desempeño previsto del cemento asfáltico en condiciones climáticas extremas, ¿ya? Entonces, lo que nos da la información es que entre esos rangos de temperatura que está determinando el grado de desempeño es que ahí va a tener propiedades físicas adecuadas de comportamiento, ¿ya? ¿Qué se hace para clasificar? La clasificación siempre va con el acrónimo PG. Si ustedes ven PG, este ya es el grado de desempeño, ¿sí? Y los rangos de temperaturas están dados acá, ¿sí? El primero delimita la temperatura más alta en la que se tiene un buen comportamiento. Y el segundo que indique, este no es un guión por si acaso, este es el signo del siguiente número, ¿sí? Que implica un menos 22. Esta es la temperatura mínima en la que puede tener un buen funcionamiento, ¿ya? Entonces tenemos temperaturas, esto significa, por ejemplo, un PG 64 menos 22, que desde el rango máximo de 64 grados centígrados hasta el rango mínimo de menos 22, ese cemento asfáltico se va a comportar adecuadamente, ¿ya? ¿Cómo se clasifica en campo? ¿Sí? Tiene dos tipos de clasificación en grado de desempeño. Uno, que es a nivel de proyecto, determinar a nivel de proyecto qué PG requiero. Y otro es determinar a nivel de laboratorio o clasificar si el cemento que está llegando o tiene esas características, ¿ya? Entonces, a nivel de campo, ¿qué es lo que se hace? El primer número, este de acá, va a ser la temperatura de campo que esté a 20 milímetros de profundidad en el revestimiento, ¿sí? Y es la temperatura más alta durante 7 días consecutivos del año. Pregunta, o sea, en este caso no es que uno vaya con su termómetro a 20 milímetros de profundidad y tomar esa temperatura todo el resto del año para clasificar esta temperatura. Regularmente lo que se hace es trabajar con las temperaturas más cálidas
la semana consecutiva más cálida. Y existe ecuaciones de transformación, podríamos decirlo en este caso, que vinculan lo que sería esta profundidad, la temperatura, a esta profundidad del revestimiento. ¿Sí? Entonces, de esa forma, con la temperatura ambiente, aplicando esta ecuación de cambio, ¿sí? Obtenemos lo que es la temperatura a 20 milímetros de profundidad del revestimiento, ¿ya? El segundo número, que es con la que incluye el signo negativo, es en el mismo punto, ¿sí? En el mismo punto donde ha sido evaluado esta otra medida, pero en este caso es el día más frío del año, ¿sí? Entonces, dependiendo dónde esté el proyecto, porque digamos, es muy diferente que ustedes empiecen a construir acá en Cochabamba, que vayan a Santa Cruz, Trinidad, o estén desarrollando algún proyecto en Potosí, ¿sí? Entonces, este grado de desempeño, estas temperaturas máximas y mínimas en las que están trabajando, va a variar de proyecto a proyecto. Y eso se va determinando en campo con estas características. Entonces, a nivel de campo, pueden ustedes decir, necesito para este sector un PGE 64 menos 22, ¿sí? Y ojo que estos intervalos de temperatura van o se dividen de 6 grados en 6 grados centígrados, ¿ya? Es decir, si de aquí tengo una temperatura más alta que 64, pues directamente salta a 70, ¿sí? Porque va de 6 grados en 6 grados. Lo mismo para la parte negativa. De alguna forma también este grado de desempeño trata de hacer alguna corrección por lo que es la velocidad de los vehículos, ¿sí? Porque la velocidad va a influir en el desempeño del cemento asfáltico. En lugares donde donde se tengan velocidades altas, o lugares donde se tenga, por ejemplo, peajes, velocidades bajas o paradas, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, para lo que son peajes o estacionamientos, lo que hace este grado de desempeño es aumentar entre 6 a 12 grados centígrados. ¿A qué nos referimos con que el efecto de la velocidad de la carga también tiene su implicación en lo que es el cemento asfáltico o en la selección del cemento asfáltico? Entendemos que se tiene una carretera, estaba a 64 menos 22, y se tiene sectores con peaje, entonces se le aumenta más 6 grados a la parte alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la deformación cuando esté a baja velocidad va a tener su efecto en la parte positiva, ¿ya? Y si algún rato necesita pararse el vehículo, pues aumentará 6 grados centígrados, 6 grados a la parte positiva, ¿ya? Entonces existe esta compatibilidad por velocidad y también existe una por el tipo o la cantidad de tránsito que está circulando por el sector, que depende de que se sugiere aumentar 1 o 2 grados a la temperatura alta que está seleccionando, ¿sí? Esta sería una forma de selección de lo que son cementos asfálticos según el tipo de proyecto. Y efectivamente para los proyectos de la red vial fundamental ya los están aplicando. Y los cementos asfálticos están llegando con el grado de desempeño, ¿sí? PG. Si bien a nivel de proyecto ya determinan esas características, esa selección que les mostraba esto es a nivel de proyecto, ¿sí? Diferentes circunstancias es cuando ya llega el cemento asfáltico y se tiene que hacer la cadena en el laboratorio. Anteriormente en el país no tenía o no existía ningún laboratorio que realice esta caracterización de cementos asfálticos por el grado PG, ¿ya? Porque implican equipos bastante costosos, ¿sí? Un personal que entienda y pueda interpretar adecuadamente lo que es las respuestas relógicas que dan estos equipos, porque estamos trabajando sobre todo con relómetros, y sobre todo la certificación, ¿ya? Desde el 2019 llegaron los equipos, 2020 pasamos por un proceso de selección con Livestock, y actualmente el laboratorio cuenta con lo que son los equipos necesarios para una caracterización PG, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa a nivel de laboratorio? Se tiene que ir evaluando punto a punto con los equipos que vienen de la especificación SuperPay para combinar todos estos resultados y efectivamente verificar que ese cemento asfáltico tiene un buen rendimiento a las temperaturas que se ha determinado, 64 menos 22 grados centígrados, ¿ya? Entonces, es necesario saber que existen exigencias por el sector geográfico de estudio que se saca en campo,
y compatibilizar si el cemento asfáltico que está llegando tiene las características adecuadas a nivel de laboratorio o responde a esas temperaturas, ¿ya? Entonces, esta selección que se hacía a nivel de proyecto tiene estos puntos importantes de desempeño que les mencionaba. Primero, evitar el abollamiento por altas temperaturas, ¿sí? A eso nos referimos con aspectos de deformación. Retrasar la fatiga, porque la fatiga es un fenómeno que se da a temperaturas intermedias, ¿sí? Que es posteriormente lo que se obtiene como piel de cocodrilo o el reflejo que tiene el cemento asfáltico en la mezcla. Y prevenir el agrietamiento térmico, es decir, cuando tenemos una temperatura muy, muy baja, ¿sí? Sectores muy fríos, y el cemento asfáltico tiende a rigidizarse demasiado, pues puede formar un agrietamiento por temperatura, ¿ya? Y lo que busca este grado de desempeño es que de alguna forma tenga un buen comportamiento o nos asegure un buen comportamiento dentro de esos rangos, ¿ya? ¿Qué es así a nivel de laboratorio? Pues a nivel de laboratorio empezamos a trabajar mucho sobre todo con lo que es el reómetro, ¿sí? Con lo que es el DCR y también con lo que es el BBR a bajas temperaturas. ¿Qué pasa con el reómetro? Analizamos sus características del cemento asfáltico al abollamiento y a la fatiga. Abollamiento antes de que el material sea envejecido y después de que el material ha sido envejecido a corto plazo. ¿Ya? A partir de esto sacamos una compatibilización de temperaturas y se obtiene un resultado. Para fatiga lo que se hace es trabajar con el cemento asfáltico en el reómetro, en el reómetro de corte y evaluar si después de lo que es el envejecimiento a largo plazo, tiene una respuesta adecuada a esta determinación o a este tipo de desempeño. A partir de estos dos datos se compatibiliza y se saca la parte positiva de lo que es la clasificación PG. Y la parte negativa, o el número, o la respuesta a la parte negativa, es es posterior a lo que es el resultado del PAD, ¿sí? Es decir, se hace un envejecimiento a corto y largo plazo y ese material se trabaja acá. Se hace una primera revisión en el DCR, ¿sí? Y otra próxima revisión se hace con el BBR, ¿ya? Y se compatibiliza cuál es el resultado y obtenemos la parte negativa. En el esquema de ensayos tendríamos lo siguiente. Primero sacamos la condición original, sacamos lo que son aspectos de viscosidad para un control de lo que es la manejabilidad que tenga el material. Se obtiene en el DCR, este material se envejece a corto plazo, posteriormente se evalúa en el DCR nuevamente lo que es el material, ¿sí? Con la placa de 25 milímetros en el DCR, se pasa un proceso de envejecimiento a largo plazo, se vuelve a revisar en el DCR, pero ya con la placa de 8 milímetros, y posteriormente este material envejecido pasa a ser al BBR y todos estos datos se compatibilizan para clasificar el cemento asfáltico por grado PG, ¿ya? Entonces, los grados PG se van trabajando cada uno de sus ensayos y seleccionando según sea la respuesta, si estamos en un rango de PG 64, 70, 76, 82, ¿ya? Y como van viendo, los saltos que tienen es de 6 en 6 grados. Y con base a estos resultados que se tengan de los otros ensayos, se obtiene si estos van en qué temperatura, de menos 10, menos 16, menos 22, menos 28, menos 34, menos 40. Nuevamente, también el rango que tienen saltos es de 6 en 6, ¿sí? Entonces, con esos resultados se obtiene la clasificación por PG. ¿Dónde utilizan estas clasificaciones por PG? Regularmente nosotros hasta la clasificación donde teníamos, pues era por penetración, ¿sí? Como ven acá. PG tiene mucha incidencia en lo que es y en este sector también ya utilizan alguna compatibilización entre lo que es penetración y viscosidad, ¿ya? Pero esta exigencia ya ha sido globalizado porque casi todos los cementos asfálticos ya requieren o llegan con ese grado de. ¿Por qué? Porque es lo que nos da mejor respuesta para saber a qué temperaturas extremas tiene el comportamiento más adecuado el cemento asfáltico que se vaya a emplear. ¿Sí? Esta parte, y antes de pasar a los cementos modificados, ¿alguna duda? ¿Dudas? ¿Consultas?
¿Alguna duda o consulta, Fe? Bueno, creo que no hay mayores preguntas. Vamos a pasar al siguiente punto, que son los asfaltos modificados. ¿Sí? Que también está siendo ampliamente utilizado en el país. De esa parte de asfaltos modificados, nótese que tampoco no están designados en la normativa nacional. Estos cementos asfálticos que ustedes ven acá, que están designados por el grado de penetración, son cementos asfálticos convencionales. Ya un cemento asfáltico modificado no se clasifica de esa forma. Con un cemento asfáltico, cuando se trabaja con cementos asfálticos, regularmente la clasificación que se emplea es por el grado PG, ¿ya? Por el grado PG, y eh, también se especifica qué tipo de modificador está trabajando, ¿ya? Entonces, en la normativa nacional no tenemos, por ejemplo, categorización o especificación de qué pasa con los asfaltos modificados. Entonces, en todo esto que ustedes pueden ver, que tenemos materiales bituminosos, por los cementos asfálticos, la ASTM 20 no habla de cementos asfálticos modificados. Punto importante, porque casi todos los cementos asfálticos que se utilizan para la red vial fundamental son modificados, ¿sí? También tenemos otro percance grande en lo que es esta determinación, ¿ya? ¿Qué pasa con los cementos asfálticos modificados? Pues, de alguna forma, lo que busca, a diferencia de un cemento asfáltico convencional, es que mejoren las características a lo que son cambios de temperatura, ¿ya? Un cemento asfáltico convencional no tiene un rango de temperatura amplio, ¿ya? En cambio, las modificaciones que se lleguen a hacer, dependiendo del tipo de modificador que se emplee, busca eso, ¿sí? Que sea un balance entre el comportamiento de los rangos de temperatura y que nos ofrezca algún tipo de beneficio a temperaturas bajas o temperaturas altas, que es donde buscamos que no presente problemas, ¿ya? Entonces tenemos dos grandes líneas de modificadores utilizados en asfalto, que son los plastómeros y los elastómeros. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, los plastómeros, de alguna forma, lo que hace los polímeros EVA, ¿sí? De acetato de etilvinilo, lo que hace es endurecer el asfalto, ¿sí? Lo convierte como si fuera un plástico duro, ¿sí? Por lo tanto, se considera esto un plastómero. Entonces, dependiendo del proyecto, pues se puede utilizar efectivamente un plastómero, pero lo que regularmente utilizamos son elastómeros termoplásticos, ¿sí? Que en este caso estamos trabajando con el SBS, ¿sí? Que lo que hace es aumentar la elasticidad del asfalto, ¿sí? Lo vuelve como si fuera una goma elástica, y esas características del elastómero es que aumenta lo que es la ductilidad de cementos asfálticos. Y a diferencia de lo que son los plastómeros, pues tiene buenas características tanto a bajas temperaturas como a alturas, ¿ya? Un asfalto modificado no va a ser útil para todos los tipos de desempeño que vayamos a buscar, ¿sí? Puede ser bueno para la parte de adhesividad, puede ser bueno para su resistencia al envejecimiento, a la deformación o a la fatiga, ¿ya? Pero en este caso no es que todos los modificadores nos ayudan en todos los parámetros de desempeño. Entonces, en algunos casos se tiene una mejora muy efectiva, una mejora sustancial, significativa o poco o ninguna mejora. Y esto también está vinculado de alguna forma con el incremento en el costo. Existen cementos, por ejemplo, o polímeros como los termoendurecibles, que son muy buenos para diferentes aspectos de desempeño, para deformación permanente, el agrietamiento por térmico, fatiga,
pero por ejemplo son muy costosos, ¿ya? Tenemos ya los elastómeros y plastómeros que tienen un costo medio alto, el costo o el caucho de llanta, que en este caso, dependiendo el tipo de implementación que se dé, puede ser un costo de bajo a medio, ¿ya? ¿Qué es lo que nos produce o lo que nos ayuda un cemento asfáltico modificado? Lo entenderíamos mejor con lo que es una clasificación PG, ¿sí? Lo que vemos acá en puntos lilas son asfaltos no modificados o convencionales, ¿sí? Observamos que su rango máximo de temperatura estaría entre 70, ¿sí? Hasta un menos 28, un menos 34 es su punto más bajo, ¿ya? Pero está en este sector de rendimiento. ¿Qué pasa con... Permítame, por favor, un minutito. Perdón, es de contabilidad de la universidad que estaba para cerrar un ensayo de laboratorio. Ya. Entonces, como vemos acá, los asfaltos modificados que ya están con los puntitos rosados, lo que nos aumenta, por ejemplo, son rangos de temperatura en la parte negativa, ¿sí? Es decir, que podemos ya un poquito aumentar esta facilidad en lo que son temperaturas negativas o incrementar en lo que son temperaturas positivas, ¿ya? ¿Qué implica que aumente la temperatura positiva? Es que tenga una mejor resistencia a lo que es el agüellamiento, ¿ya? Es decir, que puede soportar temperaturas mucho más altas. ¿Qué pasa? Que tenga una mayor resistencia en la parte negativa, que tenga un incremento a lo que es la fatiga, ¿ya? Otro aspecto importante que se tiene que tomar en cuenta es que no puedo utilizar, digamos, cementos asfálticos muy modificados, por ejemplo, un 82 menos 34, por así decir, ¿sí? Si es que el proyecto no lo demanda. ¿Por qué? Porque estas temperaturas o estas modificaciones extremas lo que hace es tener una alta cantidad de polímeros que lo modifican y aumentan en demasía su viscosidad. Y al aumentar la viscosidad, es que reducen fácilmente de temperatura y son poco trabajables a nivel de proyecto, ¿sí? Es decir, se enfrían rápidamente y no pueden ser manejables o no pueden llegar al punto final de compactación que se busca. Entonces, cuando son muy modificados los cementos asfálticos, tienen ese problema de trabajabilidad a nivel de proyecto porque pierden temperatura fácilmente. ¿Ya? Cambian al ser más viscosos, pues tienden a modificar rápidamente ese estado de estar entre sólido de estar en un estado viscoso a un estado sólido. Pero en sí, esos son los beneficios que da, ¿sí? Que tenemos mayores rangos de temperatura y que en algunos casos o algunos proyectos necesitamos sí o sí llegar, por ejemplo, a temperaturas un poquito más altas de las que convencionalmente utilizamos, ¿ya? Entonces, de alguna forma, lo que se busca con estos cementos asfálticos modificados, ya sea reducir la rigidez a bajas temperaturas, es decir, que no sea tan rígido cuando está a bajas temperaturas, que pueda ser, en caso contrario, a altas temperaturas pueda ser mucho más
duro, resistente o rígido, ¿sí? Nos da la opción de lo que es resistencia a fatiga, adhesividad con los petros y mejora la cohesión, ¿ya? Que si se puede utilizar asfaltos en todos los proyectos depende de qué características se esté buscando. ¿Sí? En algunos casos, tal vez con un cemento asfáltico convencional, tranquilamente subsanable. Pero dependiendo de qué otro proyecto lo requiera, se tendrá que revisar si se trabaja o no con esas características. ¿Ya? De esta forma, hasta este punto habríamos terminado lo que son cementos asfálticos, un poquito la conceptualización general de lo que son cementos asfálticos, para ya con los conceptos de agregados y cementos pasar a lo que son las mezclas asfálticas, ¿ya? Que este material pues hereda ambas características de tanto los petros como los cementos, ¿ya? De los petros adquiere sobre todo lo que es el esqueleto mineral y la resistencia que puede tener este material, y del cemento asfáltico los aspectos de rheología, ¿sí? Que también se reflejan en lo que es el desempeño de la mezcla. Entonces, estamos hablando cuando hablamos de mezclas asfálticas en caliente, es que estamos trabajando con plantas estacionarias, ¿sí? A diferencia de lo que son las mezclas en frío, que se pueden hacer en plataforma, las mezclas asfálticas en caliente necesitan plantas estacionarias que después de que se producen, se lleva en lo que son camiones hasta la pista, ¿ya? Depende de qué tipo de planta se utiliza, puede haber las plantas continuas o las discontinuas, que eso también es otro rango de evaluación a nivel de producción, que nos ofrece diferentes cualidades, ¿ya? Cuando hablamos de mezclas, nuevamente, como revisamos la parte de granulometría, dependiendo qué tipo de gradación tenga, si es densa, abierta o discontinua, pues, se obtienen diferentes resultados. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es una gradación densa, que vemos que tiene entre partículas gruesas y partículas finas combinadas. Las abiertas, que tienen específicamente solo un tipo de material, que nos da la opción a lo que son las mezclas granantes. Y las discontinuas, que tienen gran cantidad de petros gruesos, pero poca finos, ¿ya? Y ya habíamos revisado que eso depende mucho del tipo de granulometría que se seleccione, ¿ya? Y en consecuencia nos da lo que son los diferentes tipos de revestimiento que tienen funciones diferentes, ¿sí? Regularmente utilizamos granulometrías densas a nivel de proyectos. ¿Por qué? Porque tienen pocos vacíos, es la faja más empleada, ¿sí? Tiene un rango de porcentaje de asfaltos no muy alto, que no pasa del 5.5%. Las granulometrías discontinuas tienen una función de mejorar lo que es la deformación permanente, ¿sí? Esa es su función inicial. También tienen 4% de vacíos, pero como utilizan o son una gran cantidad de finos, van a tener mayor cantidad de cemento asfáltico. A diferencia de lo que son las granulometrías abiertas, que en este caso tiene una característica de drenaje más que una característica funcional, más que una característica de resistencia estructural, ¿ya? Vamos a rápidamente ver cada uno de estos, que es importante ver que no solamente se tienen lo que son mezclas densas, sino también los otros tipos de revestimientos a nivel de tecnología en caliente, ¿sí? Mezclas asfálticas densas, como se mencionaba, son ampliamente utilizadas en los proyectos, dado que su porcentaje de vacíos es entre 3 y 5%, ¿ya? El cemento asfáltico normalmente va de 5 a 6%, dependiendo de la forma de los agregados, pero no excede de este, ¿ya? Para estos, las granulometrías densas, como se mencionaba en la ABC, se tiene diferentes tipos de gradaciones, dependiendo el espesor que tenga el pavimento, y dependiendo si tiene mayor cantidad de finos, pues tendrá una mayor tendencia a lo que sería un incremento del cemento asfáltico. Dentro de lo que son densas especiales, ¿sí? Con granulometría discontinua están las SMA, que también han sido uno de las muestras que está siendo analizada actualmente en algunos proyectos a nivel nacional, que su fin en este caso es una mayor resistencia a la deformación. Este nace en Alemania y pasa a ser utilizado por diferentes países, ¿sí? ¿Cuál es su función? Su función era sobre todo tener mejor resistencia a la deformación. Como tiene una mayor cantidad de filler, ¿sí? En este caso,
porcentaje de cemento asfáltico puede variar de 6 a 7.5%, lo que es un factor fundamental para escogerlo o no dentro de un proyecto. Y el por qué, por ejemplo, no lo están aplicando a nivel nacional, porque el cemento asfáltico llega a ser el material que encarece más los costos de la mezcla, ¿ya? Entonces, por eso que una mayoría opta por los cementos asfálticos, por las mezclas densas, que tienen hasta rangos de 6% de vacíos, perdón, 6% de cemento asfáltico. Estos otros ya, si bien tienen un porcentaje de vacío similar, de 4 a 6%, utilizan o pueden tener rangos de cemento asfáltico más altos. ¿Por qué? Porque en este caso las PCMAs tienen mayor cantidad de filler. Y al tener una mayor cantidad de filler, pues tiene mayor superficie específica y absorbe más asfalto, ¿ya? Y la diferencia fundamental, como ven acá, que sí es esta granulometría densa está compuesta entre gruesos y finos, pues acá tiene una mayor cantidad de granados gruesos, que es lo que va a tener o va a mejorar el esqueleto de esta mezcla y va a tener una mejor resistencia a la deformación. Entre sus críticas, pues también varía lo que es la superficie, la textura. En este caso, la macrotextura. Punto importante para evaluaciones funcionales. ¿Por qué? Porque la macrotextura nos da la propiedad de que la película de agua empiece a difuminarse, ¿sí? Otro aspecto que nos da la macrotextura es la adherencia entre el cemento asfáltico y la rueda, ¿ya? Una mayor macrotextura, pues podremos tener espacios de frenado más cortos para los vehículos. Puede el lago fácilmente ir drenando esto. A diferencia de una mezcla asfáltica, aquí vemos la comparación, este es un SMA y esta es una mezcla convencional, ¿sí? Que en este caso, en las mezclas densas, el agua se pone como una película fina y no tiene una buena con el neumático, ¿ya? Las SMA tienen sus definiciones en lo que es la ISO MP 802, ¿sí? Las granulometrías que se utilizan son diferentes y tiene otros aspectos de diseño diferentes a las mezclas densas, ¿ya? Sus ventajas en este caso es sobre todo su resistencia al desgaste, ¿sí? Esto a lo que son características de formación permanente. Luego tenemos lo que es la buena resistencia al derrape, esto por la macrotextura que mencionamos hace rato, y la reducción del nivel de ruido, porque tiene estos espacios vacíos que vemos acá, los espacios vacíos que estén en la textura de este material van a absorber lo que es el ruido de las ruedas, ¿sí? Entonces, eso da también esas ventajas de disminución de lo que es el nivel de ruido, ¿ya? Existe también dentro de las mezclas densas lo que son las mezclas M de módulo elevado. Estas son mezclas utilizadas sobre todo en Francia. Y estas características de las mezclas M o densas especiales es que trabajan con cementos asfálticos duros, ¿sí? Y trabajar con cementos asfálticos tan duros tiene una elevada viscosidad y por lo tanto tiene una menor deformación. Tiene una menor deformación incluso que las SMAs. ¿En qué rangos de penetración estamos hablando? Estamos hablando de penetraciones de 15 a 25, 10, 25, 10, 20, ¿sí? Noten que, por ejemplo, para Cochabamba estamos utilizando un 60-70. Entonces, para llegar a estos grados de clasificación por penetración, ¿sí? Estamos hablando de cementos básicos muy rígidos, ¿sí? Y por lo tanto modificados, pero que tienen su mejora en lo que serían el desempeño a deformación, incluso un poco más alto que lo que estamos hablando de los SMAs, ¿ya? Estas son técnicas, pues, que se utilizan muy aparte de lo que tenemos como normativa de densas, las SMA que son procedencia alemana, las M que son de procedencia francesa, ¿ya? Y las mezclas asfálticas abiertas, que es función, en este caso, tienen casi de 18 a 25% de vacíos. Una mezcla convencional tiene entre 3 a 5%, ¿ya? Y su función es drenar, ¿sí? Y mejorar la adherencia del neumático pavimento. Pero en este caso, su función o su característica es que es funcional, no es estructural. Por lo tanto, debajo de esta capa, o sea, si se hace un revestimiento drenante, y en la parte inferior
tiene que colocarse una mezcla asfáltica convencional, ¿sí? Una mezcla asfáltica densa. ¿Para qué? Para que esta mezcla asfáltica densa pueda permita el retener el agua y que no pase a los siguientes estratos que son granulares, ¿ya? Y con la pendiente que se tenga o con el bombeo que se tenga en la calzada, permitir el drenaje hacia lo que son las cunetas, ¿ya? Acá. ¿Qué pasa con las mezclas o por qué su uso de las mezclas asfálticas abiertas? Pues ayuda mucho a reducir lo que es la película de agua, ¿ya? En tiempo de lluvia lo que pasa con los neumáticos usados, que es en general como podríamos determinar qué pasa con el común de vehículos que circulan, es que a temperaturas elevadas empieza a perder lo que es contacto, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, a velocidad de 2 kilómetros, tanto para neumáticos nuevos como neumáticos usados, tendríamos un 100% de contacto del aire, ¿sí? Se aumenta la velocidad a 75 kilómetros hora y un neumático nuevo va con un 84% de contacto y un neumático usado pues está por sus 72. ¿Qué pasa si se aumenta la velocidad a 100 kilómetros hora? El neumático nuevo tendrá un 79% de contacto, pero el neumático usado va a tener solamente un 11% de contacto del aire. Y esto está vinculado por la película de formando por debajo, ¿ya? Entonces, la función de estos tipos de revestimientos es drenar el agua, ¿ya? ¿Qué características tiene? Reducir ese espesor de lámina, ¿sí? Consecuentemente, si hay esa reducción de esta lámina, puedo reducir las distancias de frenado, va a mejorar lo que son la visibilidad, y en la noche, pues es así común en estos días de lluvia para nosotros, que reduce o vemos que el agua va a formar como sectores donde se refleja la luz, y por lo tanto, si estos serían fácilmente drenados hacia las cunetas, pues podemos reducir esta reflexión de luz de los faroles nocturnos para los conductores, ¿sí? Importante que en estos casos se utilice de un 4 o 6% de asfalto. Tienen que ser asfaltos modificados porque estos ya están expuestos, o al tener una mayor cantidad de vacíos, están expuestos a lo que es el contacto con el oxígeno y hacer un mantenimiento general, podríamos decir, para que no se colmaten esos vacíos que están siendo implementados en la mezcla, ¿ya? Donde se han aplicado o donde alguna vez, acá por ejemplo, se tiene a nivel de Sudamérica, tenemos bastantes ejemplos en Brasil, en sectores de alta pluviosidad, como el Blumenau, y también en la parte de lo que son las pistas de aeropuertos, ¿sí? Y se empieza a revisar, nótese aquí la diferencia, se hacen unas revisiones de en cuánto tiempo llega a drenar esta cantidad de agua en lo que es la superficie del pavimento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de esta parte? ¿Dudas, consultas? No hay dudas, por si acaso estos temas van a entrar para su examen, no hay ninguna duda al respecto. Bueno, vamos a aprovechar el siguiente punto de la clase para comenzar con lo que son las propiedades de desempeño de mezclas asfálticas, ¿sí? ¿Qué aspectos estamos trabajando con desempeño? Pues una característica posterior a lo que es el diseño volumétrico, ¿ya? Ustedes han llevado hasta la revisión que hicieron con los auxiliares cómo se calcula el porcentaje de cemento asfáltico según el diseño Marshall, ¿sí? Que hasta ese punto se denominaba un porcentaje óptimo. Sin embargo, ese porcentaje tiene que ser compatibilizado con el rendimiento que este material tenga futuramente, ¿sí?
¿Cuál va a ser el primer paso? Que este resista el agua. Segundo paso, que sea la deformación, que no genere lo que son abollamientos. Y tercero, que no se fatigue fácilmente. ¿Ya? Entonces, de esta forma empezamos con lo que son las propiedades de desempeño. Regularmente, y esto lo van a encontrar, esta es una compilación de la normativa mexicana, ¿sí? Que empieza a clasificar lo que son el desempeño de estas mezclas según el tipo de tránsito que tienen, ¿ya? Como mencionábamos, por ejemplo, acá, en el momento que vayamos a revisar la normativa nacional, hasta aquí terminamos con lo que son agregados, habla de aditivos de adherencia, habla de composición de la mezcla asfáltica, se tiene lo que es la dosificación Marshall, sí, solo han revisado con los auxiliares, vamos a hacer una revisión también, pero esta dosificación de mezclas Marshall pues nos da la cantidad de cemento asfáltico a emplear, ¿ya? Y tiene el siguiente punto, o sea, la dirección Marshall se encuentra en la base de la pirámide, ¿sí? Pero esa caracterización o ese porcentaje que ustedes determinan todavía tiene que ser evaluado si es que va a tener una adecuada resistencia a la deformación o a la fatiga, dependiendo de la cantidad de tránsito al que se esté determinando, ¿ya? Es una buena categorización de niveles que va haciendo la MAC, que esta es de la normativa mexicana, que nos habla, por ejemplo, que nivel 1, primero se trabaja el diseño volumétrico, ¿sí? Cuando hablamos de diseño volumétrico no es solamente el Marshall, sino que también las especificaciones SuperPay dan una opción de hacer la dosificación por la metodología de SuperPay, ¿ya? La más aplicada hasta ahora sigue siendo la Marshall, o el ensayo Marshall. Posterior a terminar ese porcentaje con el método Marshall, pues pasamos a revisar lo que es la susceptibilidad a la humedad, ¿sí? Eso es lo que ustedes han obtenido, por ejemplo, con el ensayo TCR, que debería ser el primer punto de resistencia de esta mezcla que ustedes están sacando. Y también es importante, y ya es aplicado a nivel general de proyectos de la red vial fundamental, es que la selección del asfalto ya es por grado de desempeño, por el grado PG. Entonces, todos los puntos anteriores que fuimos revisando ya se vinculan en estas propiedades de desempeño. Posteriormente, una vez que se analiza esta base de la pirámide, y si esta base de pirámide es aprobado, se pasa a un nivel 2 dependiendo de la cantidad de tránsito que se tenga, ¿ya? Y se busca que ese porcentaje que se ha determinado tenga una buena resistencia no a la deformación permanente. Y ya para lo que son categorías más altas de tránsito, se ve lo que es el módulo dinámico y el diseño por fatiga, ¿ya? Estos ya son aspectos un poco más complejos para trabajarlos con ustedes a nivel de pregrado, que ya se trabaja sobre todo a nivel de posgrado, ¿sí? Pero esos dos puntos son básicos y necesarios para su formación, por lo menos para que tengan una idea de qué es lo que pasa hasta un nivel 2, ¿ya? Vayamos revisando entonces estos puntos. La primera parte es la adhesividad de mezclas asfálticas, que eso está relacionado con las características de adhesividad de los petros, ¿ya? Acá ya tiene ese resultado o esa vinculación. Estamos hablando del daño en las mezclas asfálticas por humedad. Son dos factores que están trabajando, ¿ya? Ya sea una falla por adhesividad o una falla por cohesión. Entonces, ¿qué sucede acá? La primera parte, o esta primera fase de falla por adhesividad, es en la interfase entre el mástico y la superficie de lo que es el petro, ¿sí? ¿Qué es el mastic? Mastic o mástico, ya cualquiera de los dos, mastic en inglés, mástico por su traducción. Bueno, en realidad no es una traducción correcta decir mástico, debería decirse pasta asfáltica, ¿ya? Porque lo que se forma es una pasta. Esta pasta asfáltica está dada entre los pasadocientos y el cemento asfáltico, ¿ya? A ver, vamos a una diapositiva anterior. Acá. Ya sea en una mezcla asfáltica
densa o una mezcla asfáltica discontinua, este pasado cientos, esta cantidad de material fino, ¿sí? que pasa el tamiz número 200, cuando se mezcla con el cemento asfáltico va a formar lo que es el mastic, ¿ya? O la pasta asfáltica. Entonces, esa pasta asfáltica es el que va a bordear los pétreos. Vamos acá. Lo que está bordeando aquí a los pétreos no es en sí el asfalto solo, porque ya ha sido mezclado con la parte fina. Entonces, lo que bordea a los pétreos, en este caso, es el mastic o pasta asfáltica, ¿ya? Para ambos casos, ya sea para las SMA o para las densas, ¿ya? Entonces, por eso es que a nivel de mezcla, no estamos hablando que necesariamente solo el ligante esté bordeando el pétreo, sino que lo que está bordeando ya es una mezcla, esto que está acá, que parece ser una película fina de asfalto, lo que está bordeando es la pasta asfáltica, ¿ya? Entonces, esta pasta asfáltica, cuando no se adhiere bien a la superficie del pétreo, tiene una falla por adhesividad, ¿sí? Eso se le denomina falla por adhesividad. ¿Cómo puede haber sido subsanado esto a nivel del diseño? Implementando ya un mejorador de adherencia, la evaluación de los agregados gruesos, ¿ya? Porque al final lo que está, si bien esta parte de aquí, en la pasta asfáltica, está mezclado ya entre el pasado cientos y el asfalto, es el asfalto lo que está generando esta falta de adhesión con el pétreo, ¿ya? Y se puede dar una falla por cohesión el momento en el que se da la falla dentro de la estructura del mástico, ¿ya? Es decir, dentro del mástico no es adecuada la conformación de esta pasta y esta ruptura se da a nivel del mástico, ¿ya? Y ahí tenemos una falla por cohesión. Son dos diferentes tipos de daños que pueden ocurrir. Todo esto está ya impulsado por lo que es el efecto agua y lo que sería el tránsito cuando esté circulando por ese sector o ese material, ¿ya? ¿Qué pasa a nivel interno? ¿Ya? Lo que pasa es que una vez que se somete la mezcla asfáltica al agua, y por los porcentajes de vacíos que tiene, porque no puede ser, o sea, una mezcla asfáltica no se puede lanzar con 0% de vacíos, ¿ya? Porque sería muy rígido, y los porcentajes de vacíos lo que hace es absorber las cargas del tránsito. Pero al mismo tiempo también tiene la penetración del agua en esos poros. Si este fuera una mezcla drenante, pues sería esa su función, tener una mayor cantidad de vacíos entre sus componentes para que puedan drenar el agua, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de una mezcla densa, pues tiene entre 3 y 5%. Entonces lo que pasa es que el agua ingresa dentro de esta superficie, ¿sí? Del revestimiento, y puede pasar esta fase de lo que es el mastic, ¿sí? Y va debilitando poco a poco o localmente esa vinculación. Y eso se dispara cuando, por ejemplo, se tiene lo que es el agua retenida y a través de lo que es la aplicación de carga, se tiene como un mayor esfuerzo interno, y estas fuerzas de expulsión que va a tener el agua va a hacer que estos materiales se separen, ¿ya? Entonces, esto va a desencadenarse por acción del agua que ya estaba presente, y aparte que se da el efecto del tránsito con la carga puntual, que va a hacer que esto directamente dispare y dé como resultado esta siguiente imagen, que vemos que hay una explosión de pinos, que a corto plazo puede darse esto, ¿sí? Donde, a diferencia de la mezcla de lo que es las fallas de piel de cocodrilo, estas tienen unas muy chiquititas, ya que parecen como telarañas alrededor de los agregados, y a largo plazo pues da lo que observamos comúnmente en la ciudad, ya que no debería darse. Esto se está dando porque, por ejemplo, vemos acá los agregados gruesos no están cubiertos por ligante, es decir, no había una buena adhesividad entre el cemento asfáltico y el ligante, ¿ya? Entonces, eso pasa a nivel de pétreos. Regularmente estas zonas de falla se dan a nivel de lo que es la zona de huella, ¿sí? Donde circulan los vehículos, porque esa presión de poros va a hacer que esta masa interna rompa. También se puede dar en lo que son finos, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos
que los agregados gruesos están intactos, están dentro de la mezcla, pero los finos están como dispuestos fuera, ¿sí? No sé si alguna vez han visto en carreteras que también están en las curvas, sobre todo, hay como residuos alrededor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá, si bien los agregados gruesos no están fuera, los agregados finos están siendo expulsados poco a poco por falta de adherencia. Que puede ser propulsado o impulsado también por elementos contaminantes que no se adhieren correctamente a la mezcla, ¿ya? Cuando se tiene esta característica en la mezcla asfáltica, se tiene que empezar a evaluar dónde está el problema. Si el problema es grueso, si el problema está en los pinos o en el llenante también que puede darse, ¿ya? A partir de esto se hace una revisión del diseño previo. Entonces, para evaluar lo que es la adhesividad de mezclas asfálticas, ya estamos hablando de mezclas por si acaso, pasamos por realizar el diseño. ¿Sí? Esta mezcla de diseño puede realizarse por un Marshall o por Super P, cualquiera de los dos, y se pasa una prueba de adhesividad. Esta prueba de adhesividad puede ser por el ensayo TCR o por la rueda de Hamburgo, ¿ya? Entonces, si estamos trabajando con el ensayo del TCR, que es lo que ustedes ya han revisado, tenemos aspectos si estos cumplen o no, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es el valor del TCR para aprobación o reprobación? ¿Cuál ha sido el rango que han utilizado para sus informes? Nuevamente, ¿qué rango han utilizado para el TCR en sus ensayos de laboratorio? Bueno, para mañana, por favor, repasen este valor, de cuánto es el valor de TCR. Vamos a comenzar con esto. Si no hay respuesta el día de mañana, ahí cerramos la clase, porque no existe participación por parte suya. Y ustedes ya han hecho este ensayo de laboratorio, ¿ya? Repasen, por favor, el ensayo TCR, que es base para hacer este análisis de evaluación de adhesividad en mezclas asfálticas. La clase de mañana comienza a las 9:45, por favor. Cerramos con los aspectos de mezclas asfálticas, que va a ser esta evaluación por humedad y deformación permanente. Con ustedes ya no vamos a ver la parte de módulos ni fatiga, porque son conceptos ya que son más avanzados para posgrado y que no tienen mucho uso a nivel de lo que ustedes están todavía realizando, porque no han pasado a hacer evaluaciones por diseños empírico-mecanicistas. ¿Ya? Entonces, mañana vamos a cerrar con esos aspectos y revisar un poco de lo que es la dosificación Marshall y cuáles son sus objetivos. Ya, por favor, para mañana, ¿cuál es el valor de TCR para una mezcla asfáltica? Iniciamos con esos datos al comenzar la clase. ¿Listo? Gracias por su atención. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Ingrid. Hasta mañana.